¿Alguna vez has escuchado hablar de un país donde la gente tiene que cargar costales llenos de dinero solo para comprar un pan? Un lugar donde golpear a la esposa se considera enseñanza y donde que una mujer use pantalones puede ser ilegal. Bienvenido a Zimbabue. Una tierra llena de contradicciones, donde las costumbres más insólitas y las historias más misteriosas dejan atónito al mundo entero. Este es un territorio de rituales espirituales estremecedores, donde los vivos se conectan con los muertos a través de danzas frenéticas que duran toda la noche. Zimbabue también alberga mercados ocultos de hechicería repletos de objetos mágicos, amuletos y conjuros ancestrales. Pero eso no es todo. Las leyendas de fantasmas, maldiciones y los rituales de iniciación extremadamente dolorosos te harán estremecer y replantearte todo lo que creías saber sobre la cultura. Zimbabue es un país de contrastes extremos. Una naturaleza asombrosa se entrelaza con creencias ancestrales y tradiciones que despiertan tanto asombro como temor en los forasteros. Definitivamente no es un viaje para los de corazón débil. ¿Te atreves a explorar Zimbabue, esa tierra misteriosa llena de relatos extraños y escalofriantes que casi nadie se ha atrevido a contar? Acompáñanos en el video de hoy para descubrir los secretos más impactantes de este país fascinante. Prepárate para una aventura inolvidable. Número 16. El ritual de danza para los muertos. ¿Alguna vez te has preguntado si existe un lugar en el mundo donde los vivos puedan comunicarse con los muertos? En Zimbabue, el pueblo Shona, que representa más del 70% de la población del país, cree firmemente que los espíritus de los ancestros siempre están presentes observando a sus descendientes y escuchando cada plegaria. Pero lo verdaderamente especial es cómo se comunican con ellos a través de un misterioso festival llamado Vira. Imagina una noche sin descanso con las llamas bailando sobre la tierra seca, tambores resonando en la oscuridad y cantos que se extienden hasta el amanecer. Ese es el ambiente de Vira. Las familias se reúnen, bailan sin cesar llevando su cuerpo al éxtasis. En ese trance creen cruzar el umbral entre la vida y la muerte, escuchando consejos de sus antepasados y buscando protección para los suyos. La atmósfera es tan mística como hipnótica. Los ritmos de los tambores inducen un estado casi sobrenatural. Los cuerpos danzantes parecen impulsados por una fuerza invisible que eriza la piel de los observadores. Pero no temas para los Shona, este es un momento sagrado, un puente entre dos mundos, que se ha preservado con respeto generación tras generación. ¿Te atreverías a participar en una ceremonia así? Si lo haces, prepárate para sentir cómo se disuelve la frontera entre lo terrenal y lo espiritual. Y esto es solo el comienzo. Porque sus tradiciones matrimoniales también esconden sorpresas igual de impactantes. Número 15. El país de los 1000 millonarios pobres. ¿Alguna vez te has imaginado un país donde las personas necesitan llevar bolsas de dinero para ir de compras? En Zimbabue alguna vez fue común ver camiones llenos de efectivo circulando por la ciudad. Pero no te apresures a pensar que se trata de un país rico. En realidad, Zimbabue es un ejemplo del colapso económico más grave de la historia. La historia de los 1000 millonarios pobres comenzó hace más de 2 décadas, cuando el país era una de las economías líderes en África. En las décadas de 1980 y 1990, Zimbabue solía ser llamado el granero de África, con más del 70% de las tierras agrícolas en manos de agricultores blancos de ascendencia británica. Pero después de que el gobierno del presidente Robert Mugabe implementara reformas agrarias, el sector agrícola, que antes era la columna vertebral de la economía, comenzó a derrumbarse. La hiperinflación se volvió una pesadilla, alcanzando el 7.635% en 2007 y continuando su escalada rápidamente. ¿Puedes creerlo? Un rollo de papel higiénico llegó a valer más que un camión lleno de dinero. Como respuesta, el gobierno de Zimbabue emitió billetes con denominaciones astronómicas que iban desde los 10 millones de dólares zimbabuenses hasta los 100.000 millones de dólares zimbabuenses.
Pero cuanto más dinero se imprimía, menos valor tenía. Y eventualmente, el dólar zimbabuense fue completamente eliminado. La gente comenzó a usar dólares estadounidenses y monedas de países vecinos. Imagínate qué haría si el precio de una lata de cerveza pasara de 100,000 millones a 150,000 millones de dólares en solo unos minutos, aunque los tiempos oscuros han quedado atrás. La historia de los 1,000 millonarios pobres de Zimbabue sigue siendo una lección costosa sobre economía y política. Sigue explorando Zimbabue, ya que el país no solo ofrece estos 1,000 millonarios pobres, sino también una cultura única, costumbres y maravillas naturales, esperando ser descubiertas. Número 14. Cuando golpear a la esposa es aceptable. En algunas comunidades de Zimbabue, golpear a la esposa no solo es tolerado, sino considerado una forma de enseñar un concepto que resulta escalofriante para muchos. Aquí la violencia doméstica se oculta bajo el manto de la tradición, donde la autoridad masculina se coloca por encima de los derechos humanos fundamentales. A pesar de que Zimbabue ha avanzado aprobando leyes como la Ley contra la Violencia Doméstica en 2006, la realidad sigue siendo alarmante. Según Naciones Unidas, más del 60% de las mujeres en el país han sufrido algún tipo de violencia doméstica. En zonas rurales, la frase "el marido golpea y la mujer aguanta" aún se transmite como consejo familiar, como si el control y el castigo garantizaran el orden. Piensa en una mujer, viviendo con miedo constante donde el silencio es su única defensa. ¿Hasta qué punto puede una cultura justificar la opresión? Afortunadamente, hay señales de cambio. Organizaciones como Musasa Project o Women in Law in Southern Africa lideran campañas para empoderar a las mujeres, enseñarles sus derechos y fomentar la denuncia del maltrato. La tradición debe evolucionar con la sociedad, porque los derechos humanos no se negocian y las costumbres solo deben perdurar si traen justicia y dignidad. Zimbabue se encuentra en una encrucijada: conservar lo antiguo o avanzar hacia un futuro de igualdad. Y aún hay más por descubrir, porque incluso el simple acto de vestirse especialmente para las mujeres puede ser motivo de controversia en esta tierra de contrastes. ¿Te imaginas que ponerse un pantalón sea considerado un delito? Lo sabrás en el siguiente capítulo de esta exploración. Número 13. La novia debe llorar en su boda. En muchas culturas el día de la boda es símbolo de alegría, pero para los Shona en Zimbabue es un día de lágrimas. Según su tradición, la novia debe llorar abundantemente al dejar la casa de sus padres para irse con el esposo. Estas lágrimas no son de tristeza, sino una forma de expresar gratitud y respeto hacia sus progenitores, una despedida solemne del hogar que la vio crecer. Imagina a una joven vestida de blanco con ojos inundados caminando lentamente lejos del abrazo de su familia. Para los Shona, esas lágrimas son esenciales, un ritual de transformación de niña a mujer. Lo más curioso es que si la novia no llora, los familiares del novio pueden considerarlo un mal presagio. Se cree que podría atraer desgracias al matrimonio. Por ello, muchas jóvenes deben actuar su tristeza para asegurar la armonía de la ceremonia. Esto nos lleva a una reflexión incómoda. ¿Son las lágrimas una expresión real o una carga impuesta por la tradición? Aún más inquietante es lo que viene después, cuando descubrimos que el matrimonio puede implicar violencia justificada por la cultura. Número 12. El pueblo maldito de Chinhoyi. A 135 kilómetros al noroeste de Harare, la capital de Zimbabue, se esconde uno de los rincones más bellos y aterradores del país. Las cuevas de Chinhoyi, un sistema de cavernas de piedra caliza, con un lago subterráneo de aguas tan cristalinas que se puede ver el fondo a 100 metros de profundidad. Pero tras esta belleza natural se esconde una historia oscura. Según la tradición local, estas cuevas fueron escenario de asesinatos brutales. Saqueadores y asesinos usaron su profundidad como tumba para sus víctimas, convirtiendo al lago en un cementerio acuático. Los lugareños creen que las almas de los muertos aún deambulan en el interior, incapaces de encontrar descanso. Varios buzos han reportado sentir ráfagas de aire frío o escuchar susurros extraños mientras exploraban el lago. Por eso muchos la llaman
la cueva de las almas perdidas. Otra leyenda cuenta que aquí se refugia Nyami. Nyami, el espíritu del río Zambeze, quien, separado de su esposa por la construcción de la presa Kariba, encontró su morada en Chinhoyi. Dicen que cualquier intruso que altere su paz será víctima de su furia. A pesar de su belleza y atractivo para los amantes del buceo, las cuevas de Chinhoyi también son consideradas uno de los sitios más peligrosos para sumergirse. Sus túneles profundos y complejos pueden desorientar incluso al buzo más experimentado. Se han documentado varios casos de muertes y desapariciones, lo que aumenta aún más el aura misteriosa del lugar. Algunos cuerpos jamás fueron recuperados. ¿Te atreverías a explorar estas profundidades malditas o preferirías admirarlas desde una distancia segura? Número 11. Ley que prohíbe a las mujeres usar pantalones. Aunque parezca increíble en ciertas regiones conservadoras de Jordania, esto no es una broma ni una exageración. Aún existe una norma no escrita pero socialmente vigente que prohíbe a las mujeres vestir pantalones. Para muchos en estas comunidades, que una mujer use pantalones es considerado una imitación del hombre, un acto de rebeldía que desafía profundamente los valores tradicionales enraizados en su cultura. En algunas zonas musulmanas conservadoras del país, la vestimenta femenina es vista como un símbolo de virtud, respeto familiar y honor. Por ello se espera que las mujeres lleven faldas largas, túnicas amplias y el velo. Los pantalones, en especial los jeans ajustados, son tachados de provocativos y como signo de desobediencia. Lo alarmante es que muchas mujeres han sido reprendidas públicamente, despedidas de sus trabajos o incluso forzadas a abandonar sus estudios por no acatar estas normas. Según un informe de Human Rights Watch de 2020, más del 70% de las mujeres en zonas rurales de Jordania sienten presión social para seguir el código de vestimenta tradicional. En Amán esta cifra baja al 35%, evidenciando un gran contraste entre la ciudad y el campo. ¿Y qué pasa si alguien se atreve a romper esta norma? Lamentablemente muchas mujeres han sido humilladas en plena calle, forzadas a cambiarse de ropa en mercados o lugares públicos. En 2018, una joven de Irvine fue golpeada por su propio hermano tras negarse a usar falda en una fiesta familiar. Su historia sacudió las redes sociales y expuso la dura realidad de muchas mujeres atrapadas entre tradiciones opresivas. Según el Fondo de Población de las Naciones Unidas, UNFPA, un 30% de las mujeres jordanas han sido víctimas de violencia relacionada con su forma de vestir. Este control sobre la ropa va más allá de la presión cultural, se convierte en conflicto familiar e incluso violencia institucional. En algunos lugares incluso hay patrullas de moralidad que se encargan de detener en la calle a mujeres en pantalones y exigirles que regresen a casa a cambiarse. Sin embargo, en medio de estas restricciones, ha surgido una ola de resistencia. Muchas jóvenes jordanas están desafiando el statu quo, usando pantalones con orgullo y compartiendo sus fotos bajo el hashtag #MyDressMyChoice, mi ropa, mi decisión, una campaña que rápidamente ganó visibilidad global. Una encuesta realizada por la Organización para la Igualdad de Género en Jordania en 2022 reveló que más del 60% de las jóvenes en ciudades como Amán se sienten cada vez más libres de usar pantalones, sin miedo a las críticas. Un claro reflejo del cambio social en marcha, impulsado por una juventud que lucha por su derecho a elegir. Número 10. Nombres inspirados en eventos. En Zimbabue, ponerle nombre a un niño va mucho más allá de elegir algo bonito o significativo. Aquí los nombres son recuerdos vivos de las circunstancias en las que el niño llegó al mundo. No es raro encontrar personas llamadas Problem No Money o incluso Trouble. Estos nombres reflejan la situación emocional o económica de la familia en ese momento. Si un bebé nace en tiempos de escasez, llamarlo No Money es un testimonio de lucha y esperanza. Por otro lado, hay quienes escogen nombres más positivos como Blessing o Lovemore, como un símbolo de alegría, renovación o reconciliación. Según datos del Ministerio del Interior de Zimbabue,
Más del 40% de los niños en zonas rurales llevan nombres relacionados con eventos familiares o emociones del momento de su nacimiento. Otra encuesta de 2020 del CTPC Zimbabwe Population Council indicó que un 25% de los nombres infantiles hacen alusión directa a pobreza, amor, fortuna o conflictos familiares. Imagina a un niño llamado War, nacido en medio de disturbios políticos, o Hope, cuando su llegada trajo fe en tiempos difíciles. Estos nombres no son solo etiquetas, son testimonios vivos de la historia familiar y de la identidad cultural del país. Aunque para muchos puedan parecer extraños en Zimbabue, son una forma de mantener vivo el recuerdo, una tradición que convierte cada nombre en un pequeño capítulo de una historia más grande. ¿Te animas a descubrir qué otros rituales y costumbres forman parte de esta fascinante tierra? Lo que sigue te sumergirá en un mundo de misterios ancestrales y creencias que desafían toda lógica. Número 9. Los hombres deben pagar el precio de la novia con ganado. En la cultura tradicional de esta región, los hombres que desean casarse deben pagar una dote llamada lobola, que comúnmente se entrega en forma de ganado, especialmente vacas. Y créeme, no es un gasto menor. A veces puede ser un desafío que dura años. La lobola no es simplemente un regalo nupcial, sino una manera de mostrar respeto del novio hacia la familia de la novia. Se cree que esta dote es una forma de retribuir el esfuerzo de criar y cuidar a la mujer hasta su adultez. Al mismo tiempo simboliza el compromiso serio y a largo plazo del hombre con el matrimonio. El valor de la lobola depende de varios factores como el estatus social, nivel educativo, belleza y cualidades de la novia. Una mujer con estudios superiores o proveniente de una familia distinguida suele requerir una dote más alta. Según estadísticas de la Comisión de Tradiciones de Zimbabue, CTC, en 2021, una lobola promedio incluye entre 8 y 15 vacas, lo que equivale a entre $10,000 y $15,000 estadounidenses. Para los hombres de bajos recursos, reunir esa cantidad de dinero o ganado no es nada fácil. Algunos deben trabajar arduamente durante años o pedir prestado a familiares para poder pagar la dote. Esto genera una gran presión económica, llevando a muchos a retrasar el matrimonio hasta tener los medios necesarios. Imagina encontrar al amor de tu vida, pero tener que trabajar al menos 5 años para reunir suficientes vacas antes de poder casarte. Esta es la realidad de muchos jóvenes en Zimbabue. Incluso hay quienes, al no poder cumplir con la lobola, han tenido que abandonar sus relaciones. Con la influencia de la vida moderna, la tradición de la lobola ha experimentado transformaciones notables. En las grandes ciudades ya no se limita al ganado, sino que puede sustituirse por dinero en efectivo o regalos valiosos como motocicletas, aparatos electrónicos o joyas. Una encuesta de la Organización de Derechos de la Mujer de Zimbabue, WCOZ, reveló que el 65% de las parejas jóvenes urbanas optaron por negociar la reducción del monto de la lobola o sustituirla por formas de pago más modernas. Esto ha aliviado en gran parte la carga económica para los jóvenes. Número 8. Las cataratas. Victoria. Uno de los lugares más aterradores del mundo. Ubicadas en la frontera entre Zambia y Zimbabue, las cataratas Victoria se extienden por más de 1,700 metros y caen desde una altura de 108 metros, creando un espectáculo natural impresionante. Los lugareños las llaman Mosi o Atuña, el humo que truena debido a la neblina y el estruendo que se puede escuchar a kilómetros de distancia. No solo son las cataratas más grandes del mundo en términos de superficie, sino también un destino ideal para los amantes de la majestuosidad natural. Pero lo que realmente hace famoso este lugar es la Devil's Pool, una piscina natural situada justo al borde del precipicio. La Devil's Pool solo aparece durante la estación seca entre agosto y diciembre, cuando el nivel del agua desciende lo suficiente para revelar una piscina natural al borde de la caída. Allí los visitantes pueden nadar muy cerca del precipicio y mirar hacia abajo el rugiente torrente de agua. Una vista tan impresionante como aterradora. ¿Y qué evita que uno sea arrastrado por la corriente?
Una repisa de roca natural que suaviza el flujo del agua, permitiendo relajarse y disfrutar la sensación de estar entre la vida y la muerte. Sin embargo, basta con un resbalón o una ola inesperada para caer desde una altura de cientos de metros. Según datos de la Autoridad de Turismo de Zambia, alrededor de 10,000 turistas participan anualmente en la experiencia de Devil's Pool. Aunque los guías supervisan estrictamente la actividad, han ocurrido algunos accidentes en el pasado, lo que ha aumentado aún más la fama y el temor alrededor del lugar. La Devil's Pool no es una experiencia para los débiles de corazón. Muchos visitantes la describen como estar en el límite entre la vida y la muerte, donde todos los sentidos se intensifican al máximo. Número 7. El mercado de hechicería, Mbare en Harare. ¿Alguna vez has visitado un mercado donde los huesos de animales, pieles salvajes y amuletos se exhiben como si fueran frutas y verduras? Si no, acompáñame a explorar Mbare Musika, el mercado de hechizos más famoso en la capital Harare, Zimbabue. Entrar en Mbare Musika es adentrarse en una atmósfera mística que provoca escalofríos. Los puestos están repletos de cráneos animales, colmillos de felinos y pieles de leopardo, mezclados con frascos de hierbas y polvos mágicos, haciendo que te sientas como dentro de una película de brujería. Este mercado no es uno común y corriente, es el punto de encuentro de sangomas hechiceros y nangas sanadores tradicionales, quienes ofrecen amuletos y remedios que, según se cree, pueden resolver todo tipo de problemas, desde enfermedades y finanzas hasta amor y conflictos familiares. Según la Asociación de Hechiceros de Zimbabue, SINA, más de 500 practicantes trabajan en esta zona, atendiendo a miles de clientes cada mes. Durante festividades y celebraciones culturales, la afluencia aumenta considerablemente, convirtiendo el mercado en un hervidero de actividad y misterio. En Mbare Musika hay un amuleto para cada necesidad. Buscas amor. Puedes adquirir un talismán hecho con plumas y esencias raras. Deseas riqueza. Un frasco con polvo dorado y tierra sagrada promete abrir el camino hacia la prosperidad. Los vendedores son grandes narradores, te contarán historias asombrosas de quienes cambiaron su vida gracias a un simple objeto. Uno aseguró: con solo usar este collar, un hombre pobre ganó la lotería en una semana. Y una mujer encontró esposo tras 10 años sola gracias a mi amuleto de amor. Relatos así convencen a muchos que no dudan en gastar grandes sumas por estos objetos espirituales. Una encuesta del Centro de Investigación Cultural de Zimbabue, CCRE, revela que cerca del 70% de la población ha comprado alguna vez un hechizo o medicina en mercados como este. Pese a la popularidad de Mbare Musika, también ha sido centro de polémicas. Científicos y activistas han cuestionado la autenticidad de los productos. Algunos casos de estafa salieron a la luz cuando los compradores denunciaron que los hechizos no funcionaban. En 2019, una investigación del Consejo Legal de Zimbabue descubrió que cerca del 30% de los productos carecían de origen comprobado y algunos infringían leyes de protección animal. Esto llevó al gobierno a endurecer controles y prohibir la venta de artículos relacionados con especies en peligro. A pesar de las críticas, el mercado sigue siendo un componente vital de la cultura local. Para muchos, especialmente en zonas rurales, donde la medicina moderna no llega a recurrir a los hechiceros, sigue siendo una solución accesible y familiar. Esto refleja un choque entre tradición y modernidad. Mientras los jóvenes urbanos prefieren acudir a médicos, los mayores conservan la fe en prácticas ancestrales que han perdurado por siglos. Si alguna vez visitas Mbare Musika, ¿te atreverías a comprar un amuleto o probar un elixir mágico? Número 6. Ley que prohíbe criticar al gobierno. En este país, la ley establece que emitir opiniones negativas sobre el presidente o el gobierno puede conllevar multas, arresto e incluso prisión. Aunque fue creada para proteger la imagen de los líderes, ha generado gran controversia por limitar la libertad de expresión. Organizaciones como Human Rights Watch han registrado más de 200 arrestos entre 2017 y 2022 debido a publicaciones críticas en redes sociales o artículos de prensa.
En 2019, un maestro fue detenido por comparar al presidente con un burro en Facebook. En 2021, un periodista fue encarcelado por pedir reformas contra la corrupción. Estas acciones han creado un clima de miedo, donde los ciudadanos piensan 2 veces antes de hablar, incluso en conversaciones privadas. La censura también afecta a periodistas y medios de comunicación. Según Reporteros Sin Fronteras, RSF Zimbabue ocupa el puesto 130 de 180 en el índice de libertad de prensa, reflejo de una estricta vigilancia. Muchos reporteros han sido espiados, intimidados o incluso despojados de sus licencias por publicar investigaciones sensibles. Esto plantea una seria pregunta: ¿cómo equilibrar el respeto hacia los gobernantes con el derecho ciudadano a expresarse? A pesar de las restricciones, ha surgido una creciente ola de protesta, especialmente entre los jóvenes. Campañas como #FreeSpeechZimbabwe han ganado tracción, exigiendo menos censura y más respeto por la opinión pública. Además, gracias a la tecnología, muchos ciudadanos han recurrido a redes anónimas y aplicaciones cifradas para poder hablar con mayor libertad. Número 5. El ritual de abrir la puerta al alma. En muchas tribus de Zimbabue, se cree que el alma de una persona fallecida no se va de inmediato, sino que necesita tiempo para despedirse de sus seres queridos. Por ello, cuando alguien muere, la puerta principal del hogar se mantiene abierta durante 7 días, para permitir que el espíritu entre y salga libremente mientras se prepara para partir al más allá. Durante estos días, la familia realiza oraciones, canta himnos y revive recuerdos hermosos del difunto. Aunque se trata de un momento de duelo, también está lleno de calidez y conexión emocional, ayudando a los vivos a sentir la cercanía del ser perdido. Se cree que el alma necesita sentir amor para marcharse en paz, y dejar la puerta abierta es una forma solemne de respeto y despedida. Al final del 7º día, se celebra una ceremonia especial para guiar al espíritu hacia el mundo de los ancestros. Esta suele estar dirigida por un sangoma hechicero o el jefe del clan, e incluye rituales como quemar incienso, ofrecer tributos y cantar melodías tradicionales para iluminar el camino del alma. También se esparcen hojas o cenizas alrededor de la puerta, simbolizando que el espíritu ha partido y ya no debe volver para perturbar a los vivos. Es una manera de cerrar un capítulo y comenzar una nueva etapa sin temores. Algunas familias colocan amuletos o protecciones espirituales en la entrada para alejar energías negativas. Esto demuestra cómo se entrelazan las creencias espirituales con prácticas de protección en la cultura zimbabuense. Aunque lleno de significado, este rito puede causar miedo, especialmente entre niños o personas sugestionables. Muchos evitan entrar a casas con puertas abiertas durante estos días por temor a presencias sobrenaturales. Algunos incluso aseguran haber oído susurros o sentir corrientes frías al pasar cerca. Según un estudio del Consejo Espiritual de Zimbabue, CTTC, el 70% de la población cree que los espíritus realmente pueden regresar durante este tiempo, por lo que siguen el ritual con mucho cuidado para no perturbar el descanso del difunto. Número 4. La leyenda del espíritu cocodrilo. El dios Nyami. Nyami es venerado como el protector sagrado del río Zambezi, el 4º más largo de África. Su figura es descrita como una criatura mística con cabeza de cocodrilo y cuerpo de serpiente que se extiende sin fin bajo las aguas profundas. Para los habitantes de la región, Nyami Nyami no solo gobierna el río, sino también el destino y la prosperidad de quienes viven en sus orillas. No obstante, este dios fluvial también es temido por su carácter volátil y su ira temible cuando los humanos se atreven a perturbar su territorio sagrado. La leyenda cuenta que Nyami Nyami proveía a los Tonga, una tribu que ha vivido por siglos a orillas del Zambezi, de agua y alimento abundante. Era el guardián contra desastres naturales, garante del equilibrio ecológico y símbolo de vida, fertilidad y abundancia. Pero todo cambió cuando los humanos construyeron la represa de Kariba en los años 50. Se dice que este acto separó para siempre a Nyami Nyami de su esposa, que habitaba al otro lado del río. Enfurecido por esta barrera, el dios desató su cólera en forma de desastres naturales, como las grandes inundaciones de 1957 y 1958.
Los ingenieros reportaron fenómenos inexplicables y accidentes mortales mientras trabajaban en la presa. El incidente más trágico fue la crecida de 1957, que destruyó parte de la construcción y causó la muerte de 86 obreros, dejando a cientos heridos. La comunidad local lo interpretó como un castigo divino por invadir el dominio del dios del río. Aunque los científicos atribuyen estos eventos a causas naturales, la fe en Ñami Ñami no ha disminuido. Aún se relatan historias de sonidos extraños surgidos del fondo del río, muertes misteriosas y la aparición fugaz de una criatura gigante bajo las aguas. Estas narraciones refuerzan la creencia en su poder inquebrantable. Hoy en día, Ñami Ñami ha trascendido lo mitológico para convertirse en un símbolo cultural de Zimbabue. Su imagen aparece en collares, joyas y artesanías, consideradas talismanes de buena suerte y protección espiritual. Los Tonros Tongadua siguen celebrando ceremonias tradicionales para calmar su espíritu, especialmente en épocas de sequía o desastres. Ofrendas como frutas, plumas y licor son arrojadas al río en busca de su perdón y benevolencia. A pesar del avance de la modernidad en la sociedad zimbabuense, Ñami Ñami sigue ocupando un lugar central en la vida espiritual del pueblo. Para muchos es un consuelo frente a las fuerzas incontrolables de la naturaleza. Para otros, su leyenda sirve como advertencia sobre las consecuencias de romper el equilibrio natural del mundo. Número 3. La ley que prohíbe el uso de silbatos en espacios públicos. Esta costumbre nace de la antigua creencia zimbabuense en la conexión entre el sonido y el mundo espiritual. Según la leyenda, el silbato es un instrumento que invoca a los espíritus, especialmente a aquellos que aún no han encontrado descanso o que buscan venganza. Su sonido agudo se considera una llamada directa, una invitación a que lo sobrenatural se manifieste. Los ancianos relatan que en tiempos antiguos los silbatos se usaban durante rituales para llamar a los ancestros o a los dioses. Pero fuera de ese contexto, el sonido podía atraer a entidades malignas en lugar de espíritus protectores. Por ello, con el tiempo el silbato se asoció con el caos espiritual, y su uso fue restringido sobre todo en zonas con templos, cementerios o lugares sagrados. Aunque para los forasteros esta tradición puede parecer extraña en algunas comunidades de Zimbabue, romper esta norma puede traer consecuencias serias. Se han registrado casos donde quienes silban en áreas prohibidas son multados, obligados a participar en rituales de purificación o incluso excluidos socialmente por considerarlos portadores de mala suerte. Un caso ejemplar ocurrió en 2018 cuando un joven de Mashonaland fue obligado a abandonar su aldea tras haber silbado cerca de un cementerio durante un funeral. Su acción fue interpretada como una falta de respeto hacia los muertos, una interferencia grave en el proceso de descanso espiritual. Número 2. El controvertido arte de curar con hechiceros. En Zimbabue, los sangomas, conocidos como hechiceros o chamanes, no son personajes de cuentos antiguos, sino figuras reales y respetadas que forman parte esencial de la vida diaria de millones de personas. Venerados como mediadores entre el mundo espiritual y el humano, estos curanderos tradicionales ocupan un lugar central en la cultura y creencias del país. Pero más allá del misterio que los rodea, su existencia también genera intensas controversias y temores profundos. Los sangomas no son vistos solamente como sanadores físicos, sino también como enlaces con los antepasados y espíritus. Sus rituales incluyen encender incienso, lanzar huesos, danzar en trance e invocar fuerzas del más allá en busca de guía o diagnósticos. Muchos creen que ellos pueden curar enfermedades, alejar maldiciones e incluso predecir el futuro. De acuerdo con el Consejo Nacional de Medicina Tradicional de Zimbabue, SINATA, el 80% de la población ha recurrido a un sangoma al menos una vez. En zonas rurales, donde el acceso a hospitales es limitado, estas figuras son la primera opción ante problemas de salud, amor o dinero. Esto se basa en la creencia de que las dolencias pueden tener origen espiritual, no solo físico. Los rituales de los sangomas a menudo asombran y desconciertan a quienes no pertenecen a la cultura local. Utilizan amuletos, plantas curativas y objetos inusuales como huesos de animales o cráneos. No obstante, lo que realmente provoca escalofríos
Es cuando algunos cruzan los límites y abusan de la fe de sus seguidores realizando sacrificios humanos. Según Amnistía Internacional, entre 2015 y 2022, se registraron más de 300 casos en Zimbabue relacionados con rituales que involucraban partes del cuerpo humano. Las víctimas suelen ser niños o ancianos considerados más vulnerables. Estos hechos han provocado serias preocupaciones sobre la seguridad asociada a estas prácticas esotéricas. Uno de los casos más impactantes ocurrió en 2017, cuando un grupo de sangomas fue arrestado por asesinar a un niño de 12 años y extraerle el corazón para un ritual. Este crimen estremeció a todo el país y obligó al gobierno a endurecer las leyes que regulan la práctica de la medicina tradicional. Aún así, la fe en lo espiritual sigue atrayendo a miles de personas. ¿Qué opinas del papel que juegan los sangomas en la sociedad actual? Si atravesaras un momento difícil, ¿acudirías a un chamán en busca de respuestas? Déjanos tus reflexiones en los comentarios y no te pierdas los próximos relatos llenos de cultura y misterio de distintas partes del mundo. Número 1. Lugares turísticos imperdibles en Zimbabue. Zimbabue es un destino soñado para quienes aman la naturaleza salvaje y la riqueza cultural. Famoso por sus paisajes espectaculares y su biodiversidad única, este país cautiva a los viajeros con parques nacionales, cataratas imponentes y ruinas ancestrales llenas de historia. Una de sus joyas más emblemáticas es las Cataratas Victoria, reconocidas por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Con 1.708 metros de ancho y 108 de alto, esta maravilla natural, apodada el humo que truena, ofrece un espectáculo asombroso y una descarga de adrenalina para los amantes de la aventura. Actividades como puenting rafting extremo y nadar en Devil's Pool, una piscina natural al borde del abismo, te dejarán sin aliento. Otro tesoro natural es el Parque Nacional Hwange, un verdadero paraíso para los fanáticos de la fauna salvaje. Con 14.600 kilómetros de extensión, alberga más de 100 especies de mamíferos y 400 tipos de aves, incluyendo elefantes africanos, leones y leopardos. Las excursiones en jeep o caminatas guiadas permiten sumergirse en la vida salvaje en su estado más puro. Además, Zimbabue guarda joyas arqueológicas como las ruinas del Gran Zimbabue, una antigua ciudad de piedra declarada Patrimonio de la Humanidad. Estas estructuras, construidas entre los siglos XI y XV, sin el uso de mortero, demuestran una ingeniería impresionante que sigue maravillando al mundo. Más allá de los sitios famosos, la belleza indómita del altiplano oriental ofrece cascadas impresionantes y montañas como el Inyangani, el pico más alto del país. Esta región es ideal para los amantes del senderismo y el camping, con paisajes verdes que invitan a la desconexión total. También destaca el Parque Nacional Mana-Pools, famoso por su entorno acuático rico en hipopótamos, cocodrilos y aves raras. Con su naturaleza salvaje intacta y una historia profunda, Zimbabue es el lugar perfecto para quienes buscan aventura, cultura y asombro. Desde las cataratas legendarias hasta los parques inexplorados y las ruinas milenarias, el país ofrece un viaje inolvidable que combina exploración natural con conexión espiritual. ¿Te atreverías a descubrir este destino fascinante por ti mismo? No olvides darle me gusta, compartir y suscribirte para no perderte nuestras próximas aventuras. Si tienes preguntas o comentarios sobre Zimbabue, déjalos abajo. Nos encantará conocer tu opinión. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el siguiente episodio.